Bienvenidos a un nuevo episodio de No es por hablar, en donde vamos a estar hablando precisamente de una serie de antología que tiene 3 partes hasta el momento, en la cual se habla acerca de distintos casos criminales. La primera temporada nos impactó con la historia de Jeffrey Dahmer y la tercera temporada, ahora esta última, nos trae la historia de Ed Gein, el famoso, no digamos asesino serial, pero sí demente, desquiciado que cavaba tumbas y que probablemente cometió uno que otro crimen, pero en realidad es todo tan difuso, es todo tan complicado de decir. ¿Qué te pareció la serie Ed Gein? Vamos al callo, al hueso de inmediato. Mira, la verdad, a mí no me gustó tanto. O sea, yo vine aquí a criticar la serie. Exclusivamente a eso, no mentira. La actuación de todos los personajes, la dirección de arte y fotografía, pero en cuanto a tema narrativo, como serie, no me gustó. Tiene algunos problemas, Vamos a entrar ¿verdad? en esos detalles poco a poco. ¿A ti qué te pareció en líneas generales? En términos generales, mira, la verdad es que yo venía súper emocionado a ver esta serie porque, como dije al principio del programa, yo venía muy entusiasmado con la historia de Jeffrey Dahmer, que tenía un tono muchísimo más real, muchísimo más realista, un poco como Los Siete Pecados Capitales, ese tipo de realismo frío y crudo. Pero en esta serie, en esta tercera temporada, se siente que la narrativa se volvió muchísimo más fantasiosa, mezclando cosas, mezclando ideas. De hecho, uno de los guionistas de la serie es Ryan Murphy, que trabajó en en American Horror American Horror Story. Story, y se nota demasiado su influencia en esta temporada. Se siente mucho como, no solo a nivel estético, sino a nivel narrativo también. No sé si te pasó lo mismo. Sí, yo soy fan de American Horror Story. Hay unos episodios mejores que otros, pero en líneas generales la serie me encanta. Y obviamente, de hecho, yo no sabía que la había producido el director, Es, Ryan es Murphy. creador y escritor. Claro, yo dije, esto se me parece mucho a American Horror Story. No estaba enterada de que él había intervenido. Y cuando investigué, dije, ah, ok, con razón. Y la serie, bueno, para ya entrar en detalles en lo que no me gustó, me molesta un poco la serie porque te dicen al principio en el póster de que vamos a hablar más adelante que es True Crime. Y estuve leyendo también y el True Crime se basa en hechos criminales que parten de historias reales. Lógico. Y aquí sí hay guiños de cosas que pudo haber hecho Ed Gein, pero es todo falso. O Sí. sea, si estás esperando ver una serie que te cuente la historia real de Ed Gein, esta no es. Que me pasó todo lo contrario a la serie de Dahmer, que no sé si le hemos hablado. No, no No, hemos hablado de esa por serie. favor, esto viene después de esta. Totalmente. Esa serie es 10 de 10. La actuación de Evan Peters, genial, o sea, genial, lo amé, como lo había hecho también en American Horror Story. Y la historia es real, o sea, lo que pasa con Dahmer sí es verídico, sí ocurrió, entonces tú te gusta entender qué es lo que está pasando. Absolutamente. La primera temporada, como te decía, venía con un realismo mucho más sincero, una narración mucho más cercana a la realidad. Sí, se tomaron un par de guiños narrativos, como algunas licencias narrativas por establecer una especie de historia un poco más atractiva tal vez para la audiencia, pero en términos generales la historia es muy cercana a lo que pasó en la vida real. Muy honesta, muy sincera, muy fiel. Pero en esta temporada se siente que mezclaron fantasía con otras producciones de cine que se inspiraron en Ed Gein, Claro. mezclado con las mismas fantasías del personaje principal. Entonces queda una especie de pastiche, una mezcla de cosas bastante extrañas. Sí, la serie no es una historia basada totalmente en hechos reales, como te decía, hay uno que otro guiño. La serie lo que nos está mostrando es cómo la figura de Ed King intervino en la cultura popular, específicamente en el cine. Sí, sí. Entonces, tú ves cómo intervino en películas como Psicosis, La Masacre de Texas, El Silencio de los Inocentes, estas tres películas que las mencionan allí. Y eso es lo que nos quiere dar a entender la serie si te pones a ver fijamente. Pero
Una historia basada en hechos reales no es, totalmente. No, no. De hecho, hay, como te decía, hay muchas partes donde la narrativa de la serie se transforma en la fantasía del personaje, lo cual podría haber funcionado, pero en el fondo siento que es como un truco porque engaña a la audiencia a creer cosas que no pasaron. De hecho, cuando hubo la conversación tipo Mindhunter, que él dice que Ed Gein ayudó a conseguir a Ted Bundy, eso es falso. Completamente falso. Entonces, de hecho, yo cuando lo vi, me pregunté y dije, ¿esto es real? Tuve que ir a Google y decía que no, que esto no era real, que era falso, era como parte de la historia. Y eso me molestó un poco, porque entonces yo dije, bueno, esto no es real, entonces voy a ver en realidad una ficción. Todo lo que pasa ahí, hasta la parte de cuando hablan de las películas y el cine, y salen los directores expresando su opinión, sale Hitchcock, todo esto, no es real. Todos son invenciones. Es fantasía, al final. Claro. Bueno, siempre que yo veo un basado en hechos reales, yo siempre voy con la predisposición de que lo que voy a ver es una especie de ficción, obviamente porque está traducido al Claro. medio, digamos, pero obviamente uno también espera que haya algo de honestidad y un poco de fidelidad a la historia real, digamos. Claro, pero al ser basado en hechos reales, obviamente como es cine, es irreal, es una ficción, pero la Claro, historia tiene que estar basada en los hechos que ocurrieron, exacto, exacto. que es lo que tú esperas ver. Quisieron engañarnos, así, Derechamente. derechamente, así como el cine también nos ha engañado con El silencio de los inocentes, así como la historia de la masacre de Texas y que este hombre utilizaba la sierra, Leatherface. Claro, claro. A lo mejor lo que quisieron es engañarnos también, como nos han engañado siempre. No lo sé, estoy aquí especulando, porque la historia, vamos a irnos un momento al póster, esto vamos a intervenir. Cuando tú ves el póster, tú no sé si los viste, son Sí, tres, como sí. los tres oficiales. Tú ves el póster y abajo dice El monstruo, la historia de Ed Gein. Tú dices, bueno, me van a hablar de los asesinatos que él cometió, ¿no? Pero arriba, si tú lees el texto que está iniciando cada póster, dice, antes de la masacre de Texas hubo un Ed, antes de Psicosis hubo un Ed y antes de El silencio de los inocentes hubo un Ed. Entonces ya nos está dando el contexto de lo que vamos a ver un poco. Es como Sí. confuso. No sé, ¿qué O sea, piensas? si tú has visto esas tres películas, tú sabes que obviamente todos los personajes, como los villanos de estas películas, se inspiraron en Ed Gein, sin duda alguna. Tomaron distintos aspectos del personaje. Porque lo que no sabemos es si Ed Gein en realidad mató o no. Lo que sí sabemos es que él cavó tumbas y sacó cuerpos, Claro, es que cadáveres, de digamos. hecho hasta esa parte de la noticia no se sabe. No se sabe si realmente cometió necrofilia tampoco, porque él lo negó. Así es. Entonces todos son especulaciones, Es una historia que tiene muchos hoyos, cabos sueltos. claro, muchos cabos sueltos, muchos agujeros que no está bien claro específicamente qué fue lo que pasó. Y el mito puede ir creciendo, obviamente. Yo creo que al final es una mitificación, o sea, hicieron un mito de lo que verdaderamente pudo haber sido Ed Gein. Claro, Y yo creo que la serie Monster ayudó también a meter elementos nuevos en a, esa situación. a incentivar ese mito, por supuesto, Exacto. y que se inspiró en estas películas. De hecho, yo te diría que esas partes donde se hacía referencia a las películas fueron mis partes favoritas de la serie. Sí. Porque sentía que eso sí era real. Que estas películas sí se inspiraron en este personaje. Pero este personaje, Pero como, también mintieron. ¿en qué sentido? Por ejemplo, en lo de la sierra. Sí, bueno, Por en la serie. Leatherface, claro, Bueno, pero no, pero en la película también. En la masacre de Texas está inspirada en Ed Gein, donde sí, sí, sí. Leatherface hace de Ed Gein, digámoslo así. Pero Claro, ellos le colocaron la sierra. No es un elemento que realmente Ed Gein haya utilizado para matar a las personas. estoy de acuerdo. Lo que pasa es que estas tres películas toman distintos aspectos de Ed Gein. Por ejemplo, en el tema de Psicosis está todo el tema de la madre, por Sí. ejemplo. En Masacre de Texas está el tema de las máscaras de piel. Ujú. Obviamente lo de la motosierra también es un invento, esa cuestión Claro. nunca pasó. Pero a eso voy. Sí, Que todos mitifican y colocan invenciones y fantasías en todo lo que es Ed Gein. Y yo creo que eso es lo que realmente nos quiere mostrar la serie. La serie Monster no nos quiere mostrar un hecho basado en hechos reales de lo que pasó realmente y qué asesinatos cometió Ed Gein. Sino, mira,
esto es toda la fantasía que se ha creado alrededor de Ed Gein y yo voy a aportar mi parte. Claro, eso sería muy American Horror Story. Sí, De hecho, por eso te decía que se siente toda esta tercera parte se siente muy American Horror sí. Story. Es decir, que si vas a ver la serie con expectativas de que es algo real, vamos a ver qué hizo este asesino, Para no. nada. Para eso mejor te recomiendo que veas un documental Exacto. o tal vez una serie. Hay otras series de Ed Gein, me parece. Sí, Una otra serie que sea un poco más real a la verdad, digamos. sí. Pero esta serie es mucha fantasía. Y a pesar de todo, a pesar de todos estos elementos que tratan de engañarnos, yo igual la disfruté. No sé si te pasó a ti. Mira, a mí me pasa algo, que cuando yo quiero que algo se acabe, ya estamos mal. O sea, ya en los últimos episodios, de hecho, leí algunas críticas y algunas opiniones que decían que querían que la serie era demasiado, creían que la serie era demasiado larga para lo que verdaderamente es la historia de Ed Gein. Eso sí, muy de acuerdo. Y hubo un momento ya en el episodio 8 que yo decía, este hombre no va a desaparecer. ¿Sabes? Que salía bailando con la sierra. Yo decía, mucho show. Sentí que al final, sobre todo los últimos episodios, eran demasiado show como para tener al espectador allí mirando. Cuando se le aparecen todos los asesinos seriales Eso me y lo parece. saludan. Sí, eso me parecía un Es un un delirio, es musical. un delirio esa cuestión. Sí, pero era más tipo musical, ¿no? Y yo, Dios mío, basta, ya entendimos, ¿no? Bueno, eso me pasó. La disfruté, sí, sobre todo al principio. Por Claro. ejemplo, la parte de la necrofilia también me pareció como excesiva. Sí, ya nos pusiste la escena una vez, entendimos lo que está pasando, pero después te la colocan y te la colocan y tú y que bueno, ya entendí, ¿gacha? Entonces esas partes me hacían como dudar de la serie. No, pero sabes que esas escenas de shock a mí me gustan, no porque sea morboso, sino que porque siento que aportan a la historia, porque Ed Gein sí puede que haya cometido un par de crímenes que no están claros si lo hizo realmente él o no, pero sin eso te quedas sin serie, po. Tienes que Claro. mostrar lo morboso de desenterrar tumbas, de No, ponerse la yo no, claro, máscara. yo no digo que no, pero siento que lo hacían demasiado, era demasiado repetitivo y hubo un momento en que me aburrí. Eso sí puede ser, que en el fondo haya sido muy, muy repetitivo y eso la haya hecho tediosa la serie, de hecho. Ahora, si tú vas a ver la serie, después que te dijimos esto, pensando que todo es ficticio, que es imaginación del director y se puso creativo y todo esto, creo que la vas a disfrutar un poco más. Y algo que no me Sí. gustó, pero cero, pero es cero, cero que fue ella al final, fue que a Dios querer que yo idealice a Ed Gein, a Dios ponerlo como pobrecito al final, caminando cuando se va, todas esas escenas donde querían generarme un tipo de sentimiento contra un asesino, no. Mira, ¿Entiendes a lo que me refiero? sí, sí, absolutamente. Hay una escena en donde Ed Gein descubre finalmente que tiene esquizofrenia y que está mal de la cabeza. Y es un momento súper abrumador para el personaje porque se pone a Yo lloré llorar. un poco, ¿cómo Y se diría por ahí? Se me aguó el guarapo. claro, te emocionaste, digamos. Y eso es súper difícil de lograr, especialmente con un personaje tan controversial como este, porque el actor logra llevar a esa emoción a través de la pantalla, mostrando la fragilidad del personaje a pesar de todos los actos criminales que ha cometido y grotescos que ha cometido. Él finalmente también quiere ser normal o quiere entender cuál es el problema que él tiene, por qué hace estas cosas. Claro. Y eso lo hace muy humano. Claro, aquí entramos en un debate moral de que si esto es, deberíamos de sentir una especie de Una sentimiento, empatía. claro, con la persona. No lo sé. Al final esto tampoco se sabe, o sea, al final en la vida real no se sabe si el hombre realmente tenía ese tipo de sentimientos o tenía o quería descubrir ese lado suyo. Todo esto son especulaciones de la serie. Claro. Se le han hecho entrevistas a Ed Gein, pero en realidad, como el tipo es un esquizofrénico, en realidad, poco se sabe realmente de lo que hay en esa mente, digamos. Yo siento que al final la serie quiso enaltecer a Ed Gein, a este asesino, y no me gustó eso, porque al final cometiste crímenes, Sí, sí, y ¿no? hay familias que sufrieron por Exacto, eso, entonces enaltecerlo, ese último baile con todos los otros asesinos, con Charles Manson, sí, el Jeff Bruce y sí, qué sé yo, el Ted no, Bundy. sí, no, no me gustó.
Entonces, bueno, como ves, tienen esas cositas como que al final me aburre un poco, al final siento que querían enaltecer la figura de Ed Gein y no. Y aparte, bueno, otro tema que no sé si te pasó o te lo dije mientras la veíamos, es que es una serie confusa. Siento que no estaba hilada narrativamente bien. Te ponen a Ed Gein, luego sale Psicosis, luego vuelves a Ed Gein, luego te vas en el tiempo, cuando Ed Gein era niño, luego te adelantas, o sea, eras como yo No, decía, espérate, y en paralelo, durante todo este tiempo tienes la historia de Ilsa, esta mujer ujú, nazi que tampoco nunca existió. por ejemplo, Entonces, tratar de mezclar esas dos historias para hacer un paralelo entre medio, mezclando además las partes cinematográficas de la historia, exacto, yo creo que hubiese sido mucho mejor que solamente se hubiesen apegado a la historia de Ed Gein y poner como guiño los elementos cinematográficos, que para mí personalmente era mucho más interesante que ver la historia de Ilsa que nunca existió. claro, que estaba en la cabeza de él. Exacto. Entonces sí, siento que quisieron apropiarse de muchos elementos, Ujú. mostrarlos todos a la vez para hacer algo súper cool y al final enaltezcamos la imagen de Ed Gein y no me pareció, a mí no me Sí. gustó en Pues, esa parte, en ese sentido. es muy desordenada narrativamente, es como una especie de pastiche, como había dicho. Hay muchas cosas, muchos elementos, el que mucho abraza, poco El que aprieta, mucho abarca, poco que aprieta. mucho abarca, poco aprieta. Entonces siento que sí, la serie podría haber sido bastante mejor, incluso si hubiese sido más corta y hubiesen eliminado como estas cosas Sí, sobrantes de eso ha sido fantasía. impecable. Si se hubieran apegado tal vez más a la realidad, Claro. habría Y sido otro cuento. claro, hablemos del póster porque Sí, ya, ya, vamos al póster. Porque ya ya, quedó claro que la serie en realidad no gustó tanto y hay que verla con un mindset de que es fantasía prácticamente. exacto. En cuanto a los pósters, mira, tampoco sentí que fueran tan guau. Cuando los vi, ya, escenas, la típica de Netflix para comercializar y el marketing, el protagonista con su sierra, con su mamá y con su máscara, ya, cool. En temas de fotografía, impecable. Es que la dirección de arte, tanto de la serie como de los pósters, es impecable, está muy bien hecha. Sí, nada que decir con respecto al aspecto cinematográfico, fotográfico, Claro, de la todo muy serie. bien planificado. Entonces, claro, cuando yo vi los pósters, yo dije, ah, bueno, ya marketing, vamos a llamar la atención. ¿Que están bien hechos? Sí. La fotografía es impecable, hay bastante contraste negro-verde en temas de color. Fíjate que utilizan el verde. El Sí, verde suele ser muy, si lo utilizas para temas ecológicos, por ejemplo, muy amigable, muy pacífico, pero en este caso vemos que es un color como enfermo. claro, como grotesco. Sí, como sucio, es un verde que no es nada agradable. Y si te fijas, bueno, para los que conocen todo esto, el balance de blancos, los blancos están tirados hacia el verde. Es decir, eso hace que la piel de él se vea como amarillenta, como enferma, ¿no? Mm, Eso le da ese toque de lo que realmente es bien una persona enferma. claro, claro, o esta mente retorcida que cometió estas atrocidades, digamos. Claro, y creo que lo que más llama la atención ahí es el juego del color. Y en cuanto a concepto, me pareció interesante más que todo la parte de texto, la idea del copy, lo que te decía, antes de Ajá. un ED, antes de un psicosis hubo un ED, antes de la masacre de Texas hubo un ED y antes del silencio de los inocentes hubo un ED. Y fíjate que cada una de estas frases está acompañada por una fotografía que hace mención a lo que están hablando. Cuando dicen antes de una masacre de Texas hubo un ED, ponen a Ed Gein con la sierra. Ujú. Antes de un psicosis hubo un Ed, entonces colocan a Ed con la mamá. Entonces siempre hay un guiño de la película a la que se refieren con este psicópata. Claro. Que efectivamente sí, cometió crímenes que inspiraron esta idea y que se ven reflejadas La gráfica. en la gráfica, totalmente. Me gusta mucho el color que utilizaron para ejemplificar esta serie. Y a nivel de fotografía siento que está todo mega HD, impresionante, Sí, muy retocado, ¿no? sí, exactamente. Utilizan, yo no sé, para los que conocen, Dodge and Burn, que es resaltar las luces y las sombras. Ujú. Entonces, claro, tú agarras la fotografía, le colocas contraste, le bajas el brillo, arreglas los niveles. Hay mucho retoque fotográfico, mucha manipulación, pero está impecable. O sea, yo no estoy diciendo impecable, impecable, 10 de 10 todo este retoque fotográfico. Pero en líneas generales, también fíjate, volvemos al tema anterior que hablábamos. El póster nos dice más o menos a lo que nos vamos a enfrentar.
Claro, Nos claro. dice, bueno, mira, la masacre de Texas, ¿será que nos va a hablar de esto? ¿Por qué menciona Psicosis, la masacre de Texas y el silencio de los inocentes? Vamos a ver algo de esto. Entonces, hay como una disonancia entre el texto que dice una historia de Ed Gein basada en hechos reales, la historia de Ed Gein, con lo de las películas y el cine. De hecho, es muy diferente el tratamiento visual de esta tercera temporada con respecto a la primera, por ejemplo, incluso con la segunda, porque las primeras fotos se sienten más como docu-reality. Está el personaje de Jeffrey Dahmer, Evan Peters, ahí en primer plano, en una foto sin luces, sin colores. Pero igual tiene tratamiento de retoque. Tiene un tratamiento de retoque, por supuesto, pero se siente más real. Aquí directamente nos fuimos a la fantasía con los colores, la luz, el retoque como de contraste. Claro, Se siente menos real. claro, más artificial. Exacto. Puede ser. Porque yo me puse a ver los 3 póster y los 3 juegan con Dahmer con el amarillo, Sí. la otra serie no recuerdo cómo se llama, con el azul, y esta, la de Ed Gein, con el verde. Entonces como que mantienen una conexión, un concepto allí, un hilo conductual Sí, en cuanto sí. a color. Hay un tema de colores. Sí. Pero bueno, eso en líneas generales, porque tampoco hay mucho que decir de Ed Gein en ese sentido del póster. O sea, es un póster bueno, utilizan bien el color, buen retoque, buena manipulación. ¿Y cuál de los tres te gusta más? El de la sierra. ¿El de la sierra? A mí el que más me gusta es el que está en primer plano con la máscara. Sí, ese es atractivo. Lo que pasa es que me parece que es un poco oscuro y no veo bien la máscara. O sea, Sí, no veo bien. no se entiende bien la máscara, pero si tú sabes un poquito de game, sabes que es como la máscara de una cara. Claro, a mí me gusta el de la sierra porque hay movimiento, hay acción. Ah, Siento que el personaje claro. se está moviendo, ves la sierra. Hay dinamismo en el póster. Claro. Mm. Pero bueno, eso. ¿Qué hacemos con esta serie? ¿La recomendamos? ¿No la recomendamos? Sí, no, chao, adiós. Mira, sabes que yo la recomendaría, pero siempre teniendo en mente de que mucho de la serie es fantasía, que hay muchas cosas que no fueron reales, que hay que tener en consideración. Sí, hay elementos reales, sí, Ed Gein mató gente y está comprobado, pero hay otra que no está comprobado. Sí, desenterró cuerpos, sí, de acuerdo, pero hay mucha fantasía de por medio. Y además que no sé si les va a gustar el tema de la historia de Ilsa y la mezcla cinematográfica en la serie. Véanla con precaución. Esa es mi recomendación. ¿Qué dirías tú? Yo diría que la vean como cultura general, como para conocer un poco de Ed Gein y la parte del cine y todo esto. Y también, si eres diseñador y director de arte, verla con ojo crítico, porque la fotografía es excelente, cómo usan el color, toda la cinematografía, la producción, es una escuela. O sea, puedes aprender. Y lo mismo con el póster. Está muy bien hecho todo lo que es el tema del retoque. Analicen todas estas cosas y creo que se pueden llevar algo, aparte de, bueno, de toda la historia de Ed Gein. ¿Sabes que algo de lo que dijiste me hace sentido? De repente esto puede servir como una puerta de entrada, bueno, en el aspecto cinematográfico por supuesto es muy importante, pero como una puerta de entrada para conocer un poco de Ed Gein, si es que no lo conoces, y a partir de ahí tal vez investigar un poco más acerca del personaje. Claro. De repente se te puede hacer más fácil ver una historia narrativa en vez de ver un documental, y si te interesa, seguir aprendiendo. Claro. ¿Dónde nos pueden conseguir? Nos pueden encontrar en No es por hablar en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Claro, a Ignacio lo puede conseguir como Nacho Recomienda y a mí como El Fuerte Estudio. Así es. Así que nos estamos viendo. Chao, que estén muy bien. Chau.